Hola, muy buenos días, ¿me escuchan bien? Muy bien. Se escucha bien. O sea, yo sé que llegar de Costa Rica a Chile es complicado, pero como esta vez ha sido imposible, es una cosa verdaderamente impresionante. Tuve que mandar a traer una PC de colegas y todo, porque si no era imposible. Y yo no les podía fallar ni a la Gendarmería ni a su directora general, pero sobre todo a mi querido amigo Pedro Pablo Parodi, que nos ha hecho la gentil invitación a este espacio. Escuché a Florentín, escuché que no le pudieron hacer preguntas y ahora yo con este tema del retraso del tiempo creo y no lo sé si vamos a poder responderles a todas, pero y sin ningún problema. Yo sé que estoy entrando 30 minutos después del tiempo que tenía asignado, pero yo puedo hacer magia y hablarles en 20 minutos lo que tengo que decirle. ¿Cuánto tiempo real tengo antes de que el próximo expositor inicie? Y yo con eso me adecuo. Según el programa, creo que es a las 11 o 11:10 de hora de Chile, comenzaría la siguiente persona. Perfecto. Pero entendiendo la situación, por supuesto que... Yo puedo adecuarme perfectamente, sin ningún problema. Yo no quiero que otro colega sufra por mi culpa, así que no hay ningún problema. Y ustedes son el futuro, por eso les pregunto que qué hora es allá, porque aquí apenas está amaneciendo. Bueno, doctor, para aclarar, me indican que es a las 11:50 la siguiente exposición. Por lo tanto, desde Chile ya nos queda una hora, porque bueno, son un cuarto para las 11. Bien. Así que tiene más tiempo. Muchas gracias. Estamos atentos de escucharlo. Oh, muchas gracias. Bueno, miren, yo les quería hacer una reflexión, escuchando a Florentín en el deber ser de los estándares internacionales, interamericanos, en materia de derechos humanos de las personas privadas de libertad y además de lo que había preparado. Hay una serie de cuestiones en donde a mí me gustaría que nos empecemos a hacer algunas consultas. Y número uno es que todo lo que nosotros hagamos en este espacio, y perdón por los demás colegas, es de que pongamos una perspectiva de cuál es en el contexto en el cual estamos hablando de derechos humanos de las personas privadas de libertad. Pero yo le quiero agregar algo, y es algo, y además que es un tema que a mí me preocupa muchísimo, y que cuando estuve en Chile pude externárselo en su momento con quienes hablé, y es los derechos humanos de las personas agentes que se encargan del orden y la seguridad en los centros de privación de libertad. En este caso, los derechos humanos de las personas gendarmes, ¿no? Porque, ¿y por qué digo esto? Porque podemos estar haciendo análisis de fondo sobre a lo que hay obligaciones de derechos en materia de derechos humanos para las personas internas, pero también necesitamos hablar y comprender acerca de los derechos humanos de las personas que fungen como agentes o gendarmes y que realmente tienen una responsabilidad tremenda, enorme, y en donde el Estado también debe prestar suma atención. Pero además hay un elemento adicional, no sé si me están escuchando, pero además hay un elemento adicional, y no es lo mismo la gestión de los centros de privación de libertad antes que durante y después de la pandemia. Y eso cambia completamente toda la dinámica, la dimensión del Estado, la planificación del Estado, pero ante todo el mantenimiento del orden y la seguridad en situaciones que ya de por sí han sido siempre absolutas, pero que ahora agregan un componente especial al efecto de nuestro estudio. Vean, si nosotros hacemos este análisis de cómo se encuentra la región, que es un poco lo que me han pedido, la situación de los sistemas penitenciarios en América Latina, todas y todos sabemos de que compartimos los mismos problemas, ¿no? Y cuando digo todos los países comparten los mismos problemas, es lo que nos decía Florentín, ¿no? El hacinamiento, las condiciones en las que se encuentran, que hay que darle garantía a las personas privadas de libertad de agua potable, escuchaba el tema de Haití, ¿no? O sea, él nos llevaba a ese viaje en donde decía, bueno, esto es lo que sucede en nuestra región también y esto es lo que debería haber. ¿Por qué? Porque son los estándares interamericanos, los estándares internacionales, los que marcan la pauta de cómo deben ser verdaderamente las condiciones de los centros de privación de libertad. ¿Cuál es la realidad? Es otra. La realidad es otra por las limitaciones económicas, por las visiones del Estado, por lo que deciden los operadores jurídicos o en el ámbito de las ramas judiciales.
Y ahí vamos encontrando entonces un matiz completamente distinto. Y cuando hablo de un matiz completamente distinto, hablo de una sencilla razón. Vivimos en una sociedad todavía mucho más polarizada. Vivimos en una sociedad donde las instituciones están también polarizadas. A lo interno de nuestras instituciones hay una polarización de visión, de carácter político, ideológico, de cómo le queramos llamar. Y en eso también los derechos humanos tienen que ver cómo dan respuesta a esta situación. Y cuando hablamos de que hay una polarización generalizada, no estamos hablando de otra cosa, que es que vivimos en el contexto más desigual de la historia, creo, realmente. Es donde más se genera riqueza, es donde más se generan condiciones, pero es también donde las brechas se hacen cada vez más evidentes, donde las brechas cada vez son más profundas, donde las brechas alcanzan evidentemente a las instituciones encargadas de mantener el orden, la seguridad y además de quienes están a cargo de las instituciones de privación de libertad. Esa polarización nos lleva a nuevas formas de reivindicación social. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Porque es que no podemos ver a los centros de privación de libertad en un estamento completamente aislado de lo que pasa en la sociedad. Si vemos que hay hacinamiento, si vemos que hay abuso de prisión preventiva, como lo decía Florentín, es porque afuera están demandando cada vez más en esa polarización de que este comportamiento se mantenga o que incluso se fortalezca. En mi país, en Costa Rica, la gran discusión si los delitos contra el honor tienen que ser vía penal o vía judicial, para que vean que no es un tema ajeno a lo que sucede en otros contextos. Y bueno, y los expertos y las expertas que saben mucho de estos asuntos penales dan cuenta de que efectivamente los temas del honor, delitos contra el honor, ellos lo ven como una oportunidad para trabajarlo de manera distinta por la vía civil. ¿Ante qué? Ante el hacinamiento. ¿Ante qué? Ante las condiciones en las que ya la reinserción social parece que no es posible en la bomba de tiempo en que se han convertido los centros de privación de libertad. La reivindicación social que yo les digo que hace presión, no solamente enfrenta aquí afuera, en el mundo exterior de los centros de privación de libertad, sino que se visibiliza en las tensiones y en los brotes de violencia que vemos dentro de las instituciones de privación de libertad. Uno podría pensar en este momento solo en Chile, pero bueno, tengan en cuenta que yo les estoy hablando de carácter continental, ¿no? O sea, yo no les estoy diciendo que la situación de la gendarmería es X, ni tengo por qué hacerlo y sería un irrespetuoso decir y calificar. Lo que les estoy hablando y reflexionando es en el común denominador de nuestros centros de privación de libertad en el continente, de cómo hay un enfrentamiento entre titulares de derechos y sujetos de obligaciones. ¿Qué significa esto? El derecho internacional de los derechos humanos nos habla, y ayer creo que el coronel Vázquez hablaba también de esto, de cómo las personas privadas de libertad son sujetas de derechos, pero también de cómo hay que entender a los titulares o los sujetos de obligaciones. Aquí es donde al Estado se le demanda de todo, garantizarle los derechos humanos a todos, no me malentiendan con esto, es una reflexión que los quiero llevar a un punto, pero también en ocasiones dejamos en una desprotección, en un desenfoque, cuáles son los derechos humanos de las personas que hacen la gestión dentro de los centros de privación de libertad. Cuando uno hace análisis, y porque me tocó recientemente hacer un diagnóstico sobre la situación de los derechos, de las condiciones carcelarias en varios países de América Latina, uno encuentra que los niveles de estrés, en este caso podríamos llamarle gendarme, ¿no?, son altísimos. Los niveles de gestión que se manejan para tener oportunidades de capacitación son mínimos, porque todo urge, porque hay condiciones económicas cada vez más adversas, porque hay recortes presupuestarios y porque la oportunidad de poder trabajar derechos humanos con las personas encargadas de quienes cuidan o de quien tienen el control de los centros de privación de libertad cada vez es menor. Este evento es un hito precisamente por ello, porque es a donde hay que invertir también, y es en la capacitación, en la especialización, en la sensibilización, en la educación o la reeducación de las personas encargadas de mantener el orden y la seguridad en los centros de privación de libertad. ¿Qué es lo que se dice afuera? Métanlos a todos, que se queden ahí, no son personas, despójenlos de su dignidad y además que quienes estén ahí sean como una especie de maquinarias que sean impermeables al delito, que sean impermeables a la corrupción, que sean impermeables a todo, que sean impermeables al tiempo, al espacio. Son personas sin familia, son personas que no tienen que pensar en nada y cumplan con los fines del Estado en el sentido más extremo
de la palabra. Si me van siguiendo con la idea, si me hacen un dedito así, pues yo sigo hablando feliz y contento. Muchas gracias. Parece que estoy diciendo cosas coherentes entonces. El populismo punitivo que nos acecha, por supuesto, vía medios de comunicación, hoy con un componente adicional vía redes sociales. Tenemos ahí una bomba que es la traducción del populismo, ¿verdad? De político que está afuera haciendo digamos, un mare magnum de concientización cultural de quienes tienen derecho a todo y quienes no tienen derecho a nada. Entonces, enfrenta la situación actual y por eso les dije, piénsense que estamos todavía en un periodo complejo de pandemia donde se empieza a reducir el espectro de quienes sí tienen derechos humanos y quienes no tienen ninguna posibilidad de acceder a derechos humanos. Por supuesto, la población privada de libertad es una población a la cual no hay que aspirar nada, ese es el Vox Populi. La población privada de libertad es una a la que debe dejársele ahí, a que se marchite su vida a como dé lugar, a que la pena trascienda la dignidad de la persona, no importa cuál, ¿no? Pero también ese populismo le da cada vez menos o le resta cada vez menos herramientas a las instituciones encargadas del orden y la seguridad de nuestros estados. Los altos índices de violencia social que estamos viendo son altos índices de violencia que se están trasladando desde fuera hacia adentro de los centros de privación de libertad. Es le han llamado muchos expertos, una extensión del caos social, una extensión al caos de los centros de privación de libertad. Y por supuesto que hay un asunto mayúsculo y es, creo, de las máximas preocupaciones que hay en todo nuestro continente y es precisamente el reto del uso excesivo de la fuerza que estamos viendo por agentes en la calle y que esto es susceptible de suceder a lo interno de digamos, de los centros de privación de libertad. Yo aquí no voy a agregar una J de mi nombre porque Florentín además lo ha hecho de una manera magistral al explicarnos los principios de cuáles son aquellos que nos tienen que guiar y es algo que yo no voy ni mucho menos quiero repetir. Y además, los alumnos respetamos muchísimo a los maestros, pero evidentemente Florentín nos hacía un llamado de atención acerca de la peligrosa y delgada línea que hay entre el correcto uso de la fuerza hacia tendencias que nos llevan a no usen la fuerza. Ojo, y esto es todo un asunto, porque, por ejemplo, si uno ve el desmantelamiento de los sistemas de seguridad en el mundo, uno puede ir viendo de cómo la presión, yo no le quiero llamar ultragarantista, porque mis colegas me podrían malinterpretar también, pero aquí yo hago siempre juicios muy equilibrados de que el Estado tiene un deber también de garantía. El Estado en ese deber de garantía que tiene debe necesariamente forjar espacios en los cuales las competencias adecuadas, proporcional en el tiempo y bajo un marco de legalidad, siempre esté presente. Pero eso no significa que, y es algo que muchas veces en los diálogos de derechos humanos aflora y enfrenta realmente, y es parte de esa polarización ideológica y cultural, además, de que policía igual sea una persona que no lleve un arma, que no use la fuerza y de que está absolutamente compelido a entender de que la mínima muestra de autoridad ya es una violación de derechos humanos. Ojo con eso, porque si después a una persona encargada del orden y la seguridad le exigen que mantenga el orden y la seguridad y no lo hace porque no tiene los recursos, después de que es acusado de incumplimiento de deberes o de desacato a la autoridad. En fin, o sea, eso realmente a mí me gusta ser muy equilibrado y yo sé que esto no le gusta a mucha gente porque verdaderamente los estándares son de muy alto calibre y en ese alto calibre en el que se manejan cuesta muchísimo aterrizarlo, pero tenemos que empezar a hablar aterrizadamente de las cosas como son, de los equilibrios de que los derechos humanos son para todas y para todos. ¿Hay abuso de la fuerza? Por supuesto. Han habido lamentables utilizaciones e inaceptables utilizaciones del uso de la fuerza, por supuesto. De las armas no letales, por supuesto que han sido utilizadas. Y es en espacios como estos donde hay que entender y donde hay que enseñar o donde hay que reeducar cuál es el verdadero sentido y qué es lo que interpretan los estándares, jurisprudencia, reglamentaciones, buenas prácticas como las que mencionaba Florentín, guías académicas, recomendaciones, informes de los órganos de tratado, de los órganos
o de los organismos encargados de proteger en el sistema interamericano, Comisión Corte Interamericana, pero ahí debemos hacer un análisis muy profundo. A mí me gustó un ejemplo que dijo Florentín. Deben haber aislamientos, sí, son legales, bajo un marco de proporcionalidad, bajo un marco de legalidad. No es un asunto de o confinado para toda la vida o no confinamiento. Ese extremo blanco-negro es esa polarización que nos está manteniendo a nosotros en unos límites bastante complejos, y es ahí donde debemos también reflexionar es cuál es mi rol como gendarme, cuál es mi competencia como gendarme, hasta dónde sí puedo, hasta dónde no puedo, a dónde me ampara la ley y a dónde, a ver, me lleva la ley a sentarme del otro lado donde yo no estoy en ese momento fungiendo como gendarme. Y eso es un tema también de la responsabilidad de las personas agentes del Estado. La reflexión generalizada es de que cuál es la situación de los derechos humanos en los centros de privación de libertad. Bueno, a mí me gusta hablar de lo típico a lo complejo, ¿no? Porque siempre en lo típico estamos hablando de absolutamente todo lo que todos los libros y todos los informes nos dicen todo el tiempo. Pero ojo ahí. Si los informes siguen diciendo lo típico todo el tiempo, es porque también nuestros estados no están resolviendo lo típico en todo tiempo. Y esto pasa precisamente o por recortes excesivos del presupuesto o por visiones políticas que dicen eso no vale la pena. Pero resolver los problemas sociales es encarcelamiento excesivo, resolver los problemas sociales es sacarlos de la escena pública. ¿Y a dónde los van a recibir? En los centros de privación de libertad, a los que le quitan presupuesto, a los que le quitan herramientas o a los que en algún momento incluso le restan hasta competencias. Y eso es un doble juego de la responsabilidad del Estado. Pongámonos planos. El Estado es responsable de tener a jueces competentes que juzguen bien. Tiene la responsabilidad de tener a fiscales que sepan ser buenos inquisidores o, digamos, que acusen correctamente, de acuerdo a derecho, de acuerdo a los estándares. Que tenga espacios adecuados para la reinserción social, de acuerdo a los estándares interamericanos. Y la realidad es que en nuestro sistema, en nuestra América Latina, hay desbalances totales. Hay a quienes se les exige una gran cantidad de responsabilidades, de acuerdo a los enfoques. Hay quienes se les hace mucho más laxa la responsabilidad. Hay una presión sobre la rama judicial de encerrar a todo lo que se llame de cuasidelito a cuasipena, ¿no? O sea, realmente a límites insospechados. Pero también el Estado debe de ser responsable no solamente en ese mantenimiento idóneo de enfoque de esa responsabilidad de derechos humanos, sino que ese deber de garantía se debe de traducir en una lógica sostenida de la aplicación de esos estándares internacionales a todos los niveles. Y eso es lo que más cuesta. Porque aquí es donde quienes deciden o quienes tienen visiones políticas dicen, esta persona tiene derechos, esta persona no tiene ningún derecho. Esta minoría sí vale la pena rescatarla, esta minoría ya lo tiene todo garantizado, entonces no hacemos nada. Y empezamos a caer en otras odiosas discriminaciones. Y ahí es donde el Estado se debate en una ola de garantizar o de cumplir con esas obligaciones de garantía. Y ahí es donde lo típico termina siendo lo recurrente. Y es donde lo típico se convierte en ¿qué? En falencia estructural. Y ahí es donde tenemos entonces después un problema mayúsculo por resolver. ¿Qué notamos nosotros en América Latina, quienes andamos recorriendo un poquito el continente? Miren, sigue existiendo una falta de instancias adecuadas para la gestión de los derechos humanos en los contextos en los que los criterios evolutivos de los tribunales internacionales nos mandan a que debemos hacer las cosas. Suena un poco largo. En cortito, no existen instancias o mesas de trabajo para gestionar la diversidad o el universo de personas que tenemos en nuestros centros de privación de libertad. En un mismo centro de privación de libertad, ya lo decía Florentín, tenemos a los que no han sido condenados, a los que están en prisión preventiva excesiva, tenemos a personas migrantes, en una visión de que hay que meter también a los migrantes a la cárcel cuando es una falta administrativa, tenemos a personas que van a ser extraditadas, tenemos a delitos de todo tipo. Ahí tenemos una sopa de letra de delitos en un mismo espacio.
Y en ese mismo espacio confluyen absolutamente todas las diversidades, las étnicas, las sociales, las económicas y también, por supuesto, aquellas personas representantes de minorías que han reivindicado los derechos hacia un reconocimiento y valoración de la diversidad y de la identidad sexual. Y eso es un mundo por resolver a lo interno de nuestros centros de privación de libertad. En algunos países le han llamado mesas de participación, como en Colombia. Recuerdo que el IMPEC tiene unas mesas de participación y tienen unas figuras interesantes que ayudan a gestionar esta diversidad. Si ustedes quieren tomar nota, hay un caso de la Corte Interamericana, el caso Tibi contra el Ecuador, en donde habla precisamente de la importancia de gestionar estos espacios como una medida para ir resolviendo los problemas típicos de abastecimiento, de necesidades básicas, de requerimientos mínimos, hacia aquellos problemas más complejos. ¿Qué pueden ser problemas más complejos? Y la pregunta yo se las lanzo a ustedes. ¿Cómo reacciona una persona gendarme cuando recibe a una persona migrante que no tiene el mismo idioma, pero además pertenece a un colectivo de la diversidad sexual, está en un proceso en su tránsito de una persona trans, ¿no?, dentro del centro de privación de libertad, pero además puede que tenga COVID, esté infectado de COVID y enfrente una situación de deportación? Es muy complejo, porque nos han formado de que la persona es o hombre o mujer, o nos han formado de que la persona es millonaria o pobre, o nos han formado de que la gente es urbana o rural, nos han formado siempre sobre los extremos, pero la gestión de la diversidad nos lleva necesariamente a comprender cómo es que podemos dar respuesta en esas instituciones absolutas a las situaciones de carácter excepcionales. Florentino hablaba, el derecho a la salud desde la perspectiva de los derechos humanos. El caso Chinchilla Sandoval contra Guatemala. Eso es algo que no puede suceder con ustedes. Y me perdonan, como les dije temprano, estoy en casa, hay una fiera que está ahí, interna, esas que conviven ahora con todos y todos, y yo creo que en algún momento, en vez de ladrar, va a hablar de políticas públicas, de escucharme tantas veces aquí encerrado dando conferencias. Así que una disculpa también por la mascota fiera. El caso Chinchilla Sandoval es lo que jamás puede suceder. Me imagino que Alberto Méndez López se los habrá comentado ayer, pero la situación de las personas con algún grado de discapacidad dentro de un centro de privación de libertad es uno de los temas que más compleja resolución tiene en nuestros estados. Y ojo, no es solamente colocar a estas personas en el primer grado del pabellón, si es un lugar de varios pisos. Es un asunto absolutamente de la adecuación, del enfoque social que debe haber, de romper las barreras. No es solamente garantizarle que la puerta sea un poco más grande, es de que todos los servicios mínimos y básicos estén ahí garantizados. Por favor, anótenselo ahí. El caso Chinchilla Sandoval contra Guatemala debe ser el ABC de lo que nunca puede suceder a lo interno de la institución de ustedes. ¿Qué nos lleva además a hablar del acceso a la salud? Vean, esto es, por eso les decía, pensemos que la gestión ha sido distinta, pero que en tiempo de COVID es aún peor, es más crítica. ¿Cómo enfrentamos dentro de nuestras prisiones o de nuestros centros de privación de libertad la pandemia? El estar completamente aislados de lo aislado, porque ya no era solamente el tema de la libertad y de la movilidad, era no volver a ver a sus familias, era no volver incluso a ver a algunos de las personas que los defienden. Florentín ya nos decía de las excepciones de la suspensión de algunas garantías, la asistencia de su abogado defensor. Ahí nos tenemos que focalizar en muchísimos de estos espacios para ver exactamente cómo es que estamos resolviendo, si hay un sistema unificado de salud, si las personas que tienen una situación de salud tienen un protocolo adecuado para moverse rápidamente a ser atendidas o por el contrario, enfrentan barreras burocráticas que son inaceptables y que terminarían atentando contra su vida. Conocemos muchos casos de países donde la salud está terciarizada y entonces hay la opción, ¿verdad? Entonces la persona es ingresada y le dicen, mire, usted cotiza al régimen especial, al régimen estatal, o tiene un seguro por aparte, porque pensemos de que ahí también llega gente con un alto grado de poder adquisitivo, ¿no? Entonces, con un poder adquisitivo muy alto, pues podría tener algún tipo de seguro.
Ese choque de realidad al que se enfrenta el común de las personas privadas de libertad es un asunto que genera barreras burocráticas de aprietos que pueden terminar siendo susceptibles de una violación a los derechos humanos. Cuando les decía de los temas típicos a los más complejos, ¿estaba Chile preparado cuando se concibió la gendarmería de que iba a tener una oleada de personas migrantes? No, ni Chile, ni Costa Rica, ni Centroamérica, ni México, ni Colombia, ni ninguno de nuestros países. Y es que no solamente tenemos una particularidad de la migración que es continental, lo tenemos también extracontinental. Entonces, vean cómo enfrentamos los estándares. ¿Qué hace un gendarme cuando una persona haitiana, por ejemplo, que no habla el español, llega por la comisión de un delito a la gendarmería, llega y es parte ahora, es competencia de la gendarmería, y la persona gendarme lo único que sabe decir es cosas en español? ¿Dónde queda el artículo 8 de la Convención Americana y el artículo 25 de la Convención Americana, de acuerdo a lo que nos decía Florentín, de que esta persona debe tener asistencia y comunicación en su idioma? Miren qué ejemplo tan sencillo de cómo el Estado entra en una situación extrema para garantizar los derechos humanos de carácter mínimo de una persona. Esta persona puede estar informando de que tiene una actividad, una enfermedad contagiosa, y puede estar exponiendo al personal que, como no lo entiende y no sabe que lo está contagiando, ahí hay una posible vulneración de derechos humanos por la no atención debida del privado de libertad, pero también por la responsabilidad de quien es agente del Estado que se está enfrentando a una situación que no tiene ni la menor idea. Ese es el ejemplo más sencillo de los retos que nos impone la nueva dinámica de la institucionalidad en nuestros países. Si ya le queremos poner un poquito más de elementos, ahorita lo vamos a ver con temas de uso de la fuerza, por ejemplo, que es una gran preocupación también, en contextos de personas que no tienen la posibilidad de comunicarse adecuadamente, o que responden a otro tipo de culturas, o que ejercen una cuestión religiosa que los agentes gendarmes pueden decir: yo no entiendo qué es lo que está haciendo, pero puede que esté teniendo el ejercicio pleno de la libertad de conciencia y religión, por ejemplo. O sea, son cosas verdaderamente mínimas en los cuales nos podríamos ver enfrentados. Ahí les recomiendo Pacheco, Teruel y contra Honduras, y Hernández versus Argentina, que son casos de la Corte Interamericana que ha analizado no solamente temas de acceso a la salud, como temas del tratamiento sin un enfoque de derechos humanos. Y aquí me quiero detener un poco. Colombia nos exporta a nosotros una maravillosa buena práctica que se llama el enfoque diferencial. Cuando yo les hablaba a ustedes, y tal vez ya lo han escuchado de otros colegas colombianos, de que faltan instancias de participación adecuada, de un análisis de la situación pormenorizada de la realidad de cada persona privada de libertad y cómo el Estado a través de nuestras instituciones responde, vemos que el enfoque diferencial es un punto de partida en el cual nosotros pudiésemos, y cuando digo nosotros yo me ingreso y pienso un poco en la dinámica de un agente gendarme, ¿no? De cómo podemos responder. Y ese enfoque diferencial lo que nos habla es precisamente un reconocimiento y valoración de la diversidad de esa persona. Ojo, no estoy hablando de diversidad sexual únicamente, estoy hablando de diversidad étnica, estoy hablando de diversidad religiosa, estoy hablando de diversidad de condición social, de pensamiento político, de diversidad ideológica. Si nosotros no entrenamos a nuestros agentes del Estado en ese enfoque diferencial, o por ejemplo, no es lo mismo estar en una cárcel en el centro de Santiago que estar en la Araucanía, que es una zona compleja, además, ese enfoque territorial, si no existe de la gestión, vamos a encontrarnos con el testimonio que nos decía Florentín de un director de un centro de privación de libertad con 2 años de nombramiento que no sabía ni la menor idea de lo que se enfrentaba, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde está la desconexión entre la política ejecutiva y la política de gestión. Entonces, que este espacio de socialización, de derechos, de reflexión, de comprensión de los derechos humanos es algo necesario, sí, pero es multinivel, gente. O sea, no podemos seguir teniendo a los mismos o a las mismas que van a todos los cursos, ¿no? Porque eso también es un gran reto en nuestras instituciones. Siempre van las mismas o los mismos. No. Esto es un asunto en los cuales desde los niveles más altos, presidencia de la gendarmería, directora general, encargados de área
directores de departamento, directores de enfoque territorial, deberían de estar llevando una capacitación multinivel. No sé cuánto tiempo me queda, pero creo que voy corriendo como... Ya creo que voy llegando a Ecuador, ya estoy llegando a Chile, no hay problema, ya bajé la mitad. Dispone de tiempo porque logramos extender la siguiente exposición unos minutos más, así que no habría problema. De hecho, ya tengo una pregunta, si es posible, pero más adelante. Continúe. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, hay una funcionaria de esta escuela de docencia que es Marcela y ella quiere referirse al uso de la fuerza. Dice que si la autoridad pertinente, referido al jefe de un procedimiento, por ejemplo, exige el uso desmedido de la fuerza. Como funcionario, ¿qué se debe hacer? ¿Seguir la orden o regirse por lo éticamente correcto? ¿Dónde está el límite o quién dirime sobre eso? Qué buena gracias, Marcela, por esa pregunta, porque yo iba a hablar precisamente del tema del uso de la fuerza y le voy a poner un condimento, Marcela, por favor, y me lo va pensando. Necesito, Marcela, que usted tenga una visión de qué pasaría si en ese uso de la fuerza es un agente que se enfrenta a alguien que tiene un contagio de VIH y está amenazando con una jeringa al gendarme. Porque toda la capacitación de uso de la fuerza que nosotros recibimos, digo, cuando las personas se capacitan, siento que me quedo pixeleado un poco, ¿saben? Cuando todas las personas se capacitan, los llevan a un entendimiento del uso de la fuerza de una manera extraordinariamente distinta. Y cuando digo extraordinariamente distinta, hablo precisamente de que son las situaciones típicas, ¿no? Una persona que toma un arma enfrenta al agente gendarme, una persona que toma un palo y así están los manuales. Pero el manual nunca te habla de una persona que tiene VIH, que está contagiado, que se pincha la piel y que inmediatamente empieza a amenazar al gendarme y le dice, o me toca o lo contagio. ¿Qué hace el gendarme ahí? Echa atrás. Pues obvio, echa atrás. Entonces, la falta de protocolos que nos hagan traducir qué es exactamente el uso proporcional de la fuerza, ¿de acuerdo a qué? A lo que nos decía Florentín, ¿no? A lo que dicen los estándares. ¿Qué es la proporcionalidad? Es algo que hay que analizar y les invito a que hagan un evento sobre proporcionalidad en el uso de la fuerza. Porque esta misma discusión la podemos tener afuera con carabineros. Esta misma discusión la podemos tener afuera con la PDI. ¿Qué es la proporcionalidad del uso de la fuerza? ¿Por dónde se rige? Le pega duro, pero ¿hasta cuántos palazos son suficientes para estar dentro del marco de la ley? Que eso es lo que pregunta Marcela, ¿no? O lo agarra con una cacha y le pega, y bueno, pégale 2 veces de medio lado porque eso es lo que dice el estándar. No, eso no lo dice el estándar. El estándar no te habla de que hay que darle y darle hasta cierto punto para cumplir con el estándar, ni tampoco habla de no darle y darle para cumplir con el estándar. Esto es un asunto de proporcionalidad. La respuesta no la tengo yo por una sencilla razón. No soy el instructor de uso de la fuerza de ustedes. Y ese instructor sobre uso de la fuerza es el que debería estar capacitándose, no en aprenderse los estándares. Me encanta que el instructor sepa cuál es el artículo 8 y vamos a las reglas de Mandela y se sepa las de John Jakarta. Se las sabe todas, enciclopedia. Pero si nosotros no trabajamos en una casuística metodológica de qué exactamente es la proporcionalidad en una situación de estas, esa persona va a reaccionar por las dos formas, por el sentido común y por donde cree que está la legalidad. Entonces, si lo dejo más o menos consciente, todavía estoy en el marco de la ley y contuve la situación. Ahora, lo decía muy bien Florentín también, cuidado en entender que situaciones excepcionales, si hay un motín y si hay que controlar, tiene que haber uso de la fuerza. Tienen que haber formas y grados de cómo se va a disuadir a esa persona de la decisión con la que está atentando contra el resto. Pero eso tiene que estar en un protocolo. Y cuando digo un protocolo, es que esos protocolos tienen que tener ese enfoque diferencial que yo les decía ahora. Hace 3 días estaba viendo un análisis de cómo la nueva Scotland Yard ahora no carga armas. No sé si lo vieron en unas protestas. Y literalmente salieron todos corriendo. Lo que tenían era un palito ahí y lo que estaban enfrentando creo que era una manifestación contra una población iraní a propósito de este movimiento que se ha generado internacionalmente. ¿Sí me ven?
Sí, ok. Es que ustedes yo los estoy viendo a ustedes dos y si ustedes me hacen una cara, yo digo, ya no me veo. Entonces entro en pánico escénico. Pero bueno, me mantengo políticamente correcto, no me muevo. Yo me muevo en exceso, perdón. Entonces, ahí uno dice, ¿cómo va a hacer este agente del Estado para mantener el orden y la seguridad solamente con... Está bien, hay que usar los spray y todo este tema. Miren, una cosa es mantener el orden en sus competencias y otra cosa es de que no tenga la competencia para mantener ni un poco de orden. Y ese es un gran asunto que hay que analizarlo desde una perspectiva de derechos humanos. ¿Saben qué? Se ha criminalizado hasta que el Estado deba mantener el orden. Ojo, ese es un gran asunto, porque después, ¿qué pasa? La Corte Interamericana recibe casos de que le falta la debida diligencia porque no hicieron nada para mantener el orden. Entonces, y eso lo estamos también analizando y es algo que hay que ver. Bueno, que hay una guía de buenas prácticas, Marcela. Florentín te las recitaba de una manera espectacular y además te las daba con ejemplos muy claros de cómo hacerlo. Yo les acabo de decir, el gendarme encargado de esa capacitación se las sabe todas. El tema es cómo va a reaccionar en la situación extrema. Y ahí viene hacia donde iba. Y es cómo aterrizamos en el día a día de las personas privadas de libertad y cómo aterrizamos en el día a día de las personas agentes, en este caso gendarmes, toda esa cantidad, ese mare magnum de estándares de derechos humanos que están ahí. Por donde empecé con tu respuesta, la capacitación a multinivel. Si el director del Centro de Privación de Libertad no se capacita con el asesor, con el director regional, si no se capacita el más bajo de los mandos de la gendarmería, vamos a tener siempre gaps. ¿Gaps de qué tipo? De visión, de lo que es importante y, ojo, hasta de lo que es derechos humanos. ¿Qué pasa en América Latina? Hay muchísimas instituciones de privación de libertad donde el director general es un crack del tema, pero los directores regionales son nombramientos políticos que no tienen ni la menor idea de lo que es derechos humanos. Enfrentamos situaciones donde hay muchísimos centros de capacitación que son liderados por los más punitivistas de los punitivistas. Entonces está de acuerdo en que a todo el mundo hay que meterlo al calabozo 48 días al mes, vea que solo hay 30, ¿verdad? Me estoy hablando de lo extremo, pero tiene esa visión. Tenemos a los más garantistas de los garantistas que pueden estar en la parte más alta de la institución, pero mandos medios con tal nivel de recorrido en la institución que le dicen, no, director, nada de lo que usted quiera hacer aquí funciona, pero tampoco propone cuál es la solución de acuerdo a tanta experiencia. Entonces tenemos la falta de una capacitación en derechos humanos. Ah, bueno, y está la gente que no cree en nada de derechos humanos. Entonces dice, no, que todo el mundo se muera, ¿no? Que les caiga tanta agua, que les salgan hongos y que todo más o menos se cosifique la vida y la dignidad de quienes están ahí. Pero ¿saben qué es lo más complejo de esto? Y es esa falta de visión. Cuando esa persona tiene ese sesgo tan generalizado de que quienes están ahí son cosas y no personas, se les está olvidando que está sometiendo a su propio personal a ir en esa misma ola, despojándolos también de derechos humanos. Y ese es un asunto muy grave de resolver. Esa es la falta del enfoque de derechos humanos. Que tenemos que potenciar el rol del agente gendarme en este caso. Por supuesto que sí. Y si no me lo creen, vean lo que dijo la Corte Interamericana en el caso Vélez Lor contra Panamá, que ahí viene el ABC también, de dónde estuvieron las fallas, porque un agente no había sido capital humano bien cimentado. Y el Estado no invierte en su capital humano muchas veces, lamentablemente. Por eso este espacio es tan extraordinariamente valioso. Hace falta que todos esos estándares se conjuguen, se armonicen, se aterricen con un enfoque territorial, gente. Les reitero, no es lo mismo la receta para Santiago que para la Araucanía. No es lo mismo la receta para la quinta región, no sé si estoy inventándome las regiones, que para la región tercera, ¿verdad? A mí, lamentablemente, cuando me llevan esos amigos de ustedes, solamente me llevan a Santiago, así que es un reclamo público. Entonces, por eso no sé de las otras regiones. Pero la falta de mecanismos de alerta temprana. La falta de mecanismos de alerta temprana que estén conjugados con esos estándares que nos hablaba Florentín.
con esos principios. Yo creo que por ahí hay una pregunta, porque veo a la compañera con unas ganas de levantar la mano y decir, aquí hay una pregunta. Dele, por favor. Bien. Existe otro funcionario de esta escuela, él se llama Fernando Ramírez, y él quiere saber cuál es la sensación que usted tiene respecto a una regresión en el tema de derechos humanos a nivel continental, considerando o tomando en cuenta una cierta relativización de este tema. Claro, no, eso es un hecho. Hay una realidad total. A los derechos humanos hay quienes creemos mucho y hay quienes hay una agenda absolutamente regresionista y negacionista, pero para todo, ¿no? Entonces, derechos humanos para nadie. Derechos humanos o solamente para un grupo. Y ahí tenemos un gran problema, porque entonces queremos lograr la igualdad a base de otras nuevas discriminaciones. Y ese es un asunto en el cual nuestros estados deben de, por supuesto, que garantizar. Vean, gente, hay quienes dicen que los temas de derechos humanos no es solamente un asunto jurídico. Yo estoy de acuerdo con eso. Quienes sigan pensando que los derechos humanos es un tema solamente para quienes estamos en el derecho constitucional, están completamente equivocados, o solamente para los penalistas. La visión de los derechos humanos tiene que permear todas las áreas del derecho, pero ¿saben qué? Los derechos humanos es un tema cultural también. Pero estamos en un tiempo en donde los derechos humanos están ganando la partida cultural solo de un cierto grupo de gente, y eso tampoco puede ser. Lo peor del caso es de que tenemos visiones de Estado que están avalando solamente ese tipo de, digamos, de proyectos de derechos humanos para un conjunto de personas. Y eso es otro gran tema, otro gran asunto. Ese es otro gran desafío que enfrentan. Si usted me dice que si yo creo en las regresiones, sí, creo en las regresiones que estén sucediendo. Y no solamente de una parte, de todo lado. Hay regresiones para quienes los que se les había reconocido algo ya no se les reconozca más. Hay regresiones para aquellos que se supone que lo tuvieron todo hace 20 años, entonces ya no hay nada que garantizar. Hay regresiones que para los nuevos conjuntos de derechos hay que sacar a los tradicionales, entonces enfrentamos este tema. Vean que yo empecé hablando de polarización generalizada. Fue la primera palabra que dije. Y es justamente ahí donde estamos viendo la más ingrata, de las regresiones y de los negacionismos. Para mí hay negacionismo, hay regresividad, pero además es una regresividad muy efectiva, lamentablemente, porque es una regresividad que está atentando contra los niveles mínimos de dignidad de las personas. Hablando de eso, otro de los grandes desafíos de cómo aterrizar los estándares internacionales, gente, es nada más y nada menos de que en nuestros centros donde tenemos a personas privadas de libertad, cada vez es más recurrente la no existencia de personas expertas en peritajes contra la tortura. Estoy hablando de adentro, ¿no? Adentro. Estoy hablando de funcionarios de planta. La ausencia de peritajes institucionales que sean capacitados en materia, por ejemplo, de las reglas de los principios Méndez, que vienen a actualizar los protocolos como el de Estambul, ¿no? Si nosotros tuviésemos ese capital capacitado dentro de nuestro centro de privación de libertad a nivel interinstitucional, hay muchísimas cosas que yo les aseguro no llegarían ni tan siquiera a admisibilidad a la Comisión Interamericana. No, en serio, se los garantizo. Claro. En la mayoría de nuestros países, el enfoque es control, 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 control. Pero dictaminar para controlar es un asunto que todavía no se ha logrado y son los estándares los que les están diciendo ahí qué deben de hacer, cómo lo deben de hacer. Y ahí les dejo el caso Girón contra Guatemala, por si lo quieren buscar en una noche de insomnio, para que lo tengan ahí a mano. El caso Rodríguez Revolorio, también contra Guatemala, que nos hace un análisis de lo que implica ese artículo 5 de integridad personal de la Convención Americana, que también hablaba Florentín en los principios, en donde debemos verdaderamente rebuscar cuáles son aquellas conductas que se están dando dentro de nuestros centros de privación de libertad que se configuran como tortura psicológica, física, psíquica. Y ojo, una tortura que no solamente compete para la persona interna. Cuidado, y no es un tipo de tortura que está afectando a sus familiares y a su núcleo familiar que está allá afuera. Y que puede ser, ojo, temas asociados a uso de la fuerza, que puede ser temas asociados
a un no o no un correcto enfoque de la utilización de armas adecuadas. Por supuesto que se le demanda muchísimo a las instituciones encargadas de la privación de libertad el no tener una cultura de transparencia que nos hable de qué pasa con aquellos procedimientos disciplinarios cuando un agente falla. Vean qué sencillo. Un máximo nivel de comunicación. Un mínimo nivel de comunicación y un máximo nivel de acceso a la información, ¿no? El máximo nivel que pide la interpretación del artículo 13 sobre derecho a la información. Ese máximo nivel de divulgación también implica bajarle tensiones a la gente. Eso, miren que es un tema de comunicación. Bueno, si a Juan Pérez lo están procesando disciplinariamente por una situación relativa a un presunto abuso de la fuerza, pues pónganlo ahí en la página web. Carlos Pérez está en un proceso disciplinario que se informará oportunamente. Cosas tan sencillas como esas. A veces pensamos que tenemos que hacer todo una modificación estructural. En el boletín, no sé, como le llamen, la gacetilla, hay formas de hacerlo. Por eso les decía que vean este caso Revolorio contra Guatemala, porque ahí la Corte dice, el Estado quiere resolver tantos temas complejos que se le olvida resolver temas tremendamente sencillos que terminan revictimizando a la persona que recibe la violación de derechos humanos, pero también comprometiendo al Estado por no hacer lo mínimo. Ven que es categórica la mención que hace la Corte Interamericana ahí. Y lo que decía Marcela, que era ese punto que yo les decía, la capacitación sobre uso de la fuerza, pero no en situaciones tradicionales. Y por eso les ponía el ejemplo de qué pasa con una persona infectada de VIH y está con una jeringa intentando hacer o presionar a esta persona, a este gendarme, para que o lo deje salir o le deje el acceso al agua o que lo lleven a una clínica. Póngale un elemento adicional, Marcela. ¿Qué pasa si esa persona es una persona que no habla español? ¿Qué pasa si esa persona además tiene una discapacidad, tiene VIH y no habla español? Ese es el enfoque diferencial en el uso de la fuerza. El enfoque diferencial en el uso de la fuerza no es le voy a pegar suavecito porque es de otra nacionalidad. No. El enfoque diferencial de uso de la fuerza no es le voy a pegar con un palo de color distinto al negro o al oscuro, porque eso puede ser o racista o puede ser un tema de masculinidad exacerbada. Tampoco. Es un tema de rigor técnico, de gestión técnica, que está absolutamente relacionado con los protocolos de actuación con enfoque de derechos humanos. Vean, y con esto termino, para conversar un poquito también. Vean qué complicado el tema de no comprender que los derechos humanos están absolutamente relacionados en todas las esferas del Estado. La aplicación del control de convencionalidad en los procesos de control y de gestión en los centros de privación de libertad es la forma en como yo resumiría todas las violaciones de derechos humanos que por gestión se pueden advertir a lo interno de nuestros centros de privación de libertad. Vean qué ejemplo más sencillo. Los estándares internacionales en materia de derechos humanos para el reconocimiento y valoración de la diversidad han avanzado tanto que hoy debemos estar hablando de visita íntima y no de solamente visita conyugal. Pongan a un gendarme o a una gendarme que no sepa la diferencia entre visita íntima y visita conyugal. ¿Qué pasa? Un hombre que quiere recibir a su pareja hombre y le dice, no, porque aquí tiene que ser la esposa, porque eso es lo que dice el reglamento. Y el reglamento lo que dice es que será la que esté debidamente inscrita en el registro, Vean lo que es la falta de un control de convencionalidad en todas las esferas del Estado. No se cambió el reglamento, entonces empezamos ahí mal. ¿Por qué? Porque, bueno, el gendarme va a hacer lo que está en su procedimiento y no se va a mover de ahí. Entonces, si ese reglamento no lo cambiaron, el aprieto ya lo está teniendo el gendarme porque no sabe cómo actuar. Eso implica un cambio en la legislación, bueno, que ya no es matrimonio nuclear, tradicional, todo eso.
Si eso no lo bajamos a los reglamentos internos del régimen de visitas, del régimen de traslado, del régimen disciplinario, empezamos en efecto cascada las violaciones a derechos humanos. ¿Por qué? Porque, bueno, porque así lo ha dicho la Corte Interamericana, porque nuestros estados se han comprometido a cumplir abierta y completamente, sea de forma de cosa juzgada material internacional cuando le compete directamente, o vía interpretación, vía control de convencionalidad cuando le corresponda. Y la garantía de escenarios no previstos en situaciones extremas, complejas, que pueden resultar para la convivencia interna del Centro de Privación de Libertad, para las personas encargadas del resguardo de su seguridad, para las condiciones en las que están diseñados los centros de privación de libertad. Uno de los grandes retos que están enfrentando hoy nuestros centros de privación de libertad es aquella persona que entró condenada llamándose Juan y empieza un tránsito para salir o para convertirse en Lisa. Y ese tránsito lo hace en el centro de privación de libertad. ¿Cómo están reaccionando nuestros centros de privación de libertad ante escenarios de ese tipo? ¿Cómo se gestiona ese proceso cultural dentro del centro de privación de libertad? ¿Se le traslada inmediatamente a una cárcel de mujeres? No se sabe. No, pero la persona no se identifica ni como hombre ni como mujer. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo maneja el encargado del orden de la seguridad? ¿Qué hace el director del centro? ¿Qué hace el director de la gendarmería? ¿Qué hace el máximo nivel? ¿Qué hace el mínimo nivel? ¿Qué hace la persona de limpieza? ¿Qué pasa si le van a llevar toallas sanitarias pero entró como hombre? Porque así, pues ahora está en el proceso. Estoy hablando de casos completamente reales de lo susceptible de suceder. ¿Cómo reaccionan nuestras instituciones? Creo que espacios como estos son tremendamente importantes. Ya lo dijo Florentín, lo decimos todos, lo agradecemos todos, pero de esta reflexión tenemos que empezar a revisar los protocolos de actuación. Y cuando digo revisar, no es ponerlos a tono con la última sentencia, no. Es la construcción de protocolos de actuación dentro de la institución para las personas que están dentro de la institución. La visión de que venga un Jorge Padilla y les construya el protocolo sin haber visitado el centro seguirá llevándonos al mismo nivel de fracaso, porque es una receta desde afuera. La visión de una persona que haga el protocolo de actuación policial en la capital para aplicarla en Araucanía sigue perpetuando los problemas de derechos humanos en la gestión de nuestras instituciones encargadas de mantener a las personas privadas de libertad. Por su atención, muchas gracias. Yo veo que por ahí la colega tiene preguntas, así que la veo con la mano levantada. Muchas gracias por su presentación. Ha sido impecable los temas que ha tocado, así que es importante destacarlo. Valió mucho la pena esperar. Esta pregunta especialmente nace desde esta sala, que es donde estamos nosotros, y se refiere a la población LGBTI. Me interesa mucho saber qué es lo que usted opina o cuál es la información que maneja respecto a los procedimientos de registro corporal que eventualmente viven las personas privadas de libertad de dicha población respecto a qué dicen los estándares, la jurisprudencia o qué es lo que usted conoce a nivel regional. Bueno, se los vengo diciendo desde el inicio, el enfoque diferencial. El enfoque diferencial, que es una muy buena práctica colombiana, que nace en la Corte Constitucional colombiana, que el sistema interamericano lo toma y es además, digamos, la doctrina que nuestra jurisprudencia está analizando hoy día como una de las fuentes para hacer cambios de paradigma. Vamos a ver. Este es un asunto que conlleva hacer cambios de carácter estructural, de infraestructura. Es un asunto, así como en personas, este mismo ejemplo lo hago para personas con discapacidad. Ayer Alberto Méndez López, que es el experto en ese tema, lo dijo y lo dirá siempre mejor que yo. Pero el no tener un enfoque centrado en la dignidad de la persona es el primer presupuesto para que se empiecen a perpetuar violaciones de derechos humanos. No es que hay que construir celdas especializadas, porque eso entonces las personas sentirían de que puede haber un trato discriminatorio. Vean qué interesante. Lo que dicen los estudios es de que el reconocimiento y la valoración puede pasar por lo que les dije anteriormente como una buena práctica, la constitución de mesas de participación adecuada. Mire, Colombia tiene una muy buena práctica que se llama el Cónsul de Derechos Humanos. Valórenlo.
El cónsul de derechos humanos en Colombia es una persona, es una instancia que se encarga de hacer el análisis o de portavoz de las necesidades más básicas y más complejas que enfrentan las personas privadas de libertad, y es una comunicación eficaz con su director de centro directo, con su director regional, con su director nacional. El cónsul de derechos humanos, y si ustedes quisieran tener acceso a cónsules de derechos humanos, hay N cantidad de personas que estarían dispuestas a conversar con ustedes, porque tienen muy buenas prácticas de registro, buenas prácticas de documentación, buenas prácticas reglamentarias, buenas prácticas de ejecución de reglamentos, buenas prácticas en el traslado. La figura del cónsul de derechos humanos tiene además una figura tiene un mecanismo que se llaman los comités de participación. Y esos comités de participación se reúnen una vez al mes, hacen su documento de análisis, de solicitudes, de incidencias de lo que sucede en el Centro de Privación de Libertad y lo trasladan a su director inmediato. Y este director inmediato lo traslada a un cónsul regional, que ese es el otro gran paso. Hay un cónsul de centro, un cónsul regional, que es el vínculo entre el director general de la Policía Penitenciaria y los directores regionales. Y a su vez, este cónsul regional se encarga de, digamos, depurar o de solventar las situaciones que llevan los cónsules de centro, porque no todos tienen, además, y aquí hay un tema, pues que es parte de lo que en algún momento analizamos, y de que no muchos tienen una capacitación de derechos humanos. Si ustedes van a poner de cónsul de derechos humanos a alguien que cree que es con palo y pistola todo lo que hay que hacer, mejor ahórrense el nombramiento. O sea, el cónsul de derechos humanos que tienen que poner ahí es alguien que sepa de derechos humanos, que esté entrenado en derechos humanos, pero sobre todo que viva derechos humanos, porque si no, seguimos exactamente en las mismas. Esa persona puede hacer revisión de reglamentos, tiene una formación distinta, pero hay un tercer requisito y es el más fundamental. No solamente debe tener esa empatía y ese conocimiento, debe ser un agente penitenciario. Porque si no se cumple lo que dijo Florentín con el caso del director del Centro de Privación de Libertad, 2 años sin haber llegado tan siquiera ahí. Si esa persona cónsul no sabe que la casetilla donde les dan la alimentación, si esa persona no sabe dónde es que está el baño, en qué condiciones están, cómo son las duchas, si no la sabe, mejor no pongan a nadie. Porque esa persona más bien lo que va a llevar es a violentar por desconocimiento o, ojo, la pregunta que me hicieron ahora, o porque forme parte del negacionismo a presuntas violaciones de derechos humanos. Colegas. Muchas gracias, estimado Jorge. Ya tenemos a nuestro siguiente expositor, Muy bien. el senador Luis Fernando Álvarez, pero tengo una nueva pregunta. Estamos muy interesados en lo que usted está hablando, así que si pudiera respondernos. Adelante, adelante. ¿Se justifica que derechos como la visita conyugal, de la cual usted hablaba, se considere un beneficio intrapenitenciario por falta de infraestructura? ¿Qué significa una pareja? Yo le devuelvo esa pregunta a alguien que la está haciendo. ¿Qué significa o qué representa en el proyecto de vida digna de una persona el tener una pareja con quien compartir su sexualidad? Yo le preguntaría eso, porque eso no es un beneficio. Eso hace parte de su dignidad y eso hace parte de su vida digna, de su proyecto de vida digna. En lo particular, la persona que lo acompaña a uno en su vida no necesariamente es por cuestiones sexuales. La contención emocional, la reafirmación incluso en sus temores, en sus miedos, como le quieran llamar. Ese es un tema muy álgido y aquí el tema de la autopercepción y todo es complejo, ¿no? Pero como me está preguntando de visita conyugal, estrictamente yo le preguntaría a esa persona que se hace esa pregunta como un beneficio y decirle, no, no es un beneficio, es parte de un proyecto de vida y es parte de que se le respete su dignidad. Hay una frase que a mí me gusta mucho y es que dicen que los derechos humanos son de izquierda. Yo digo que no son ni de izquierda ni de derecha, gente, porque igual cuando hay de derecha violan derechos humanos y cuando son de izquierda los violan también. Entonces,
siempre tengan en cuenta, por favor, de que los derechos humanos solo respetan una ideología, y es la de la dignidad humana. Si me disculpa, disculpe que lo interrumpa. Sí, dígale. Aclarando desde la persona que hace la consulta, el planteamiento es que al menos en el sistema penitenciario de Chile, la visita conyugal es un beneficio, no un derecho. Por lo tanto, las personas tienen que regirse por la CNE. No, estoy de acuerdo, pero vean lo último que yo les dije, el control de convencionalidad. O sea, el tema es de que queremos cumplir con todas las sentencias, queremos cumplir con todos los tratados. Bueno, aterricemos eso en los procedimientos, en los reglamentos. Bueno, si aquí hay, y aquí invito a los abogados de la Gendarmería, de hacer un análisis de control de convencionalidad a ver si esa norma no hay que inaplicarla, porque está siendo un enfoque sesgado, digamos, si así lo queremos ver en algún momento. Entonces, vean qué interesante, ahí tenemos un ejercicio directo para que ustedes tengan como tarea. Aquí debe haber una reinterpretación del beneficio al derecho, ¿no? Porque está bien, es que también entendemos de que esto es parte de los beneficios y es un tema de derecho penitenciario y no pretendo ser un penitenciarista. Lo que estoy diciendo es precisamente de cómo los estándares, cómo todo eso que nos decía Florentín, hay que aterrizarlo y hacer ese match para que alguien que no sepa nada de derechos humanos le diga a esa persona, mire, le niego el beneficio de que su pareja lo venga a ver. No, como que es un beneficio, esto es un derecho. Vean el punto más chiquito en donde puede llegar a caer una violación a derechos humanos. Estoy de acuerdo y entendí, pero por eso yo también planteo la pregunta. La pregunta es, bueno, ¿es un tema de accesorio? ¿Es un tema que nos compete por querer competirlo? ¿Es un tema porque nos place? No, los derechos humanos no son una concesión de los estados. Es un tema de ejercicio de derechos. También es un tema de obligaciones, por supuesto. Y yo sé que es un tema en Chile muy complejo también de mencionar. Pero eso debe estar absolutamente, no solamente concientizado, sino hecho en la forma correcta. Si en algún momento quieren hablar de control de convencionalidad, con muchísimo gusto, es algo que se puede conversar y yo sé que hay expertas y expertos que lo hacen mucho mejor que yo. Ahora sí creo que estoy sobre la hora. No, estamos con otra consulta más, pero es respecto de lo mismo. Lo que pasa es que este mismo tema de las visitas, pero específicamente dirigido a las parejas, visita conyugal o visita íntima que usted mencionaba, también se cruza con otro tema que es la sanción respecto a las faltas que cometen las personas privadas de libertad. Claro, pero es un tema de proporcionalidad. Claro, pero en el fondo, ¿cuál sería lo correcto respecto del sistema en la forma de actuación cuando existe esa sanción que presume la proporcionalidad respecto a la falta cometida? Y que aplica la visita conyugal. Pero es que ya le metiste un elemento más picante. Presume la proporcionalidad, acabas de decir. Vea, si no hay una debida comunicación con el núcleo familiar informándole que la proporcionalidad va a ser de que lo van a tener aislado porque intentó hacer un motín y va a estar aislado durante un mes, está cumpliendo con el estándar. Claro lo que le estoy diciendo, es un tema de comunicación, principio de comunicación básica. Si se adecúa y se fundamenta adecuadamente el por qué, o sea, se motiva la resolución que dice esa persona, o así sea el escrito que haga el director del centro de gendarmería, el centro de la cárcel. A mí no me gusta hablar de cárcel, pero bueno, el director de cárceles hace el escrito, debe motivarlo y fundamentarlo adecuadamente. Y para eso tiene sobrada jurisprudencia en el sistema interamericano, que me imagino que todos se la saben, ¿no? Porque son los directores del centro. Y si no, siempre es un buen momento para empezar. Pero, y no hay nada de malo en eso. Lo malo está en cuando creemos que lo sabemos, tenemos algún sesgo y lo hacemos con intencionalidad. Yo prefiero un director de centro de privación de libertad de que se le olvidó una sentencia del sistema y no que sabiendo que tenía que citarla, analizarla y aplicarla, no la aplicó. Entonces, el estándar lo que habla, además de esa proporcionalidad, es evidentemente un tema de comunicación efectiva, un tema de temporalidad. O sea, usted puede hacer lo que quiera con ese calabozo, bueno, pero hágalo 2, 3, 4 días. No lo vas a poner ahí 2 años. O no le vas a restar la visita como beneficio durante 2 años, porque entonces de esta manera lo vamos a quebrar. Pero yo he escuchado esas afirmaciones, ¿no? Y eso sí que es inhumano.
¿no? Porque entonces ahí estamos trascendiendo de los temas de la pena. Yo les voy a preparar por ahí un compendio de jurisprudencia que hay sobre eso, para que ustedes lo puedan tener a mano y lo puedan aplicar y distribuir con sus agentes gendarmes. Doctor Padilla, lo voy a dejar ahora con el abogado y profesor de la Escuela de Formación Penitenciaria, Pedro Pablo Parodi. Buenos días, estimado amigo, gusto de verte. Igualmente, querido amigo. Mira, a propósito de lo que tú estabas señalando, quiero hacerte una pregunta que en su formulación parece compleja, pero siguiendo un poco tus argumentos, creo que la respuesta va a ser bastante clara, pero quiero que, por favor, tú des la respuesta. Las cárceles de alta seguridad, normalmente, a las personas que ya se encuentran condenadas, se les permite abandonar la celda, salir de la celda 2 horas al día. Es decir, esa persona está 22 horas prácticamente en aislamiento. ¿Cuál es tu opinión al respecto en base a lo que te hemos escuchado decir? Se te cortó al final donde dice aislamiento. Esta persona se encuentra prácticamente en aislamiento. Entonces mi consulta es, ¿cuál es tu opinión al respecto en base a lo que te hemos escuchado decir? Sí, sí, efectivamente. Ese es uno de los grandes retos que la Comisión, la Corte, el Tribunal Europeo ha estado analizando, porque recuerdo el ejemplo que daba ahora Florentín con el grifo y las 23 horas, ¿no? Y es precisamente ahí la ponderación que tiene que haber entre el mantener a una persona en máxima seguridad y el derecho que tiene esa persona. A ver, hay quienes creen de que los espacios para que una persona reciba sol, se pueda mover, obviamente esa persona no puede interactuar con ningún otro, tiene que estar sujeto a cuestiones absolutamente excepcionales. El tema de la excepcionalidad en la diferenciación de los horarios es una de las soluciones que en el sistema está planteada, ¿no? Si todo el mundo sale a cierta hora y media, 2 horas, al pabellón, la construcción de un espacio, por eso esas cárceles deberían de tener, o esos estamentos, pero es que tenemos que entender además de que nuestros diseños ¿me están escuchando ahí? Ok, que nuestros diseños de cárceles o de centro de privación de libertad no responden ni mucho menos a lo que dicen los estándares actuales. Entonces, son los mismos edificios donde están las mismas celdas, las que se han reforzado más, donde está máxima seguridad, donde está absolutamente todo. Y ahí que tenemos, simple y sencillamente, una mezcla de personas que están en diferentes condiciones a las cuales se le dan cierto tipo de beneficios. El hecho de tener un espacio dedicado solamente para máxima seguridad debería contener un espacio para que estas personas tomen el sol o al menos tengan un espacio donde tener acceso a aire que no es necesariamente el que tienen en la celda. De esa manera se les pudiera a ellos garantizar no solamente por enfoque diferenciado un tiempo adecuado, sino que no tendría como limitante que al estar compartiendo en un mismo edificio, yo sé que esto es algo que suena hasta irreal, pero es que es lo que dicen los estándares, ¿no? Y ahí yo siempre digo, ¿cómo hacemos para empatar esa desigualdad?